Bueno, bienvenidos queridos colegas a todos. Son los 7 en punto. Para privilegiarlos a ustedes que son muy puntuales. Gracias por estar aquí y gracias por permitirme compartir con ustedes los trabajos que seguimos haciendo. Vamos a recabar nuevamente sobre el tema del KELODIP, de las enfermedades cardiovasculares y voy a hacer simplemente al final unos pequeños comentarios sobre lo cardiovascular en el COVID, tanto en la enfermedad como en el post-COVID, y simplemente hacer comentarios de lo que estamos viendo, de lo que se está reportando en la literatura en este momento. Vamos a revisar algunas cosas muy genéricas que son lo vascular y la ontología, a propósito de la enfermedad. Revisamos someramente la creación convencional, nos concentramos un poquito más en la biológica y vamos a revisar un pequeño estudio de quelación, donde después de eso haremos los comentarios de COVID y post-COVID, que es el que estoy concentrado ahorita. Con respecto al modelo ontológico que muchos de ustedes ya conocen, que es lo que hemos planteado en los últimos 20 años trabajando con el profesor Roa, hay una estructura y en esa estructura, evidentemente, hay un propósito. Entonces, así como lo hay en el orden estructural, también lo hay en la enfermedad. Y obviamente, lo que hemos intentado en los últimos 25 años es generar una sistematización de los tipos de terapias que utilizamos en medicina integrativa para intentar entender a qué nivel actúa. Básicamente ha sido eso. Y puede ser una iteración holística, integral, global de todas las formas de medicina como una sola. ¿Lo recuerdan? Esencialmente aquí nos vamos a concentrar en nuestro nivel de terapéutico, en lo electromagnético y molecular, utilizando homeopatía, esencialmente, un poco de terapia neural sistémica como tal, y ahí nos vamos a concentrar. Eso es lo que vamos a trabajar hoy esencialmente con sustancias comisionales también. Entonces, revisado el tema muy someramente de la odontología, vamos a pasar a conectarnos específicamente en lo cardiovascular. Nos quedamos allí. En lo cardiovascular tenemos algo bien interesante. Si uno comienza a analizar en lo cardiovascular las diversas patologías más frecuentes, las alteraciones de la parte eléctrica, como las arritmias, las alteraciones de la pompa, como la insuficiencia cardíaca, y las alteraciones de la conducción, que serían la cardiopatía isquémica y las coronarias, y la hipertensión arterial. Hay algo bien interesante que subyace a todas esas patologías. Cuando uno ve la patología, ve la otra, ve trastornos conductivos, trastornos de la bomba y trastornos de la red de fluidos, de la red de transmisión del fluido de la sangre, encontramos que detrás de todo eso subyace algo bien interesante. En la práctica, síndrome metabólico. Está cogiendo cada vez más fuerza y encontramos que las enfermedades cardiovasculares, si uno examina en el mundo, siguen siendo el primer lugar. Ya tenemos aquí unas últimas publicaciones en cáncer, que es parte del trabajo que hemos estado haciendo, y las enfermedades cardiovasculares siguen estando claramente, si ustedes miran la proporción de los cuadros, en total primer lugar. Y si uno examina la parte de la epidemiología en el mundo, continuamos siendo la primera causa de mortalidad, la cuarta, tercera, en muchos casos de morbilidad, y ya en poco tiempo será la primera causa tanto de morbi como de mortalidad, de las dos. En Estados Unidos sigue siendo la primera causa de muerte y en el mundo en forma general. Entonces, uno dice, bueno, está aumentando, no está disminuyendo, está aumentando, así como está aumentando el cáncer. ¿Qué está subyaciendo detrás de todas estas enfermedades? Cuando uno examina las alteraciones, uno las examina de diversas, como un espectro, el espectro de las diversas formas de energía,
Y cuando uno aplica la odontología a la revisión de la etiopatogenia, encuentra, perdón que eso se me frizó, encuentra que desde la odontología, cuando uno mira causa y efecto, encontramos, como decía Germán Duque Mejía, que cuando hay problemas de corazón y lo que está conectado al corazón, generalmente implica, porque el corazón literalmente es la corazón, es lo analógico, lo ilógico presente en nosotros. Esa analogía implica que la razón, la corazón, no tiene conciencia, porque solo a través de la conciencia se llega al territorio del amor y al revés igual. Es decir, hay una relación dinámica entre ambas partes, por lo que la corazón está alterada en pacientes que tienen problemas de corazón, usualmente. Cuando uno examina la estructura del paciente, como en general cardiovascular y particularmente coronario, con cardiopatía, son personas que tienen unas características tipológicas psicoemocionales y obviamente físicas. Generalmente muchas de esas personas tienen procedencias del ectodermo y del mesodermo con mucha frecuencia. Son personas supremamente cerebrales. Son personas que no dejan mucha cabida a los sentimientos, a no expresarlos, los tienen, pero no lo expresan. Y generalmente entregan parte de su corazón a los demás. Y generalmente también no le ponen el corazón a las cosas, sino lo protegen, lo endurecen, por así decirlo. Y ese endurecimiento eh, generalmente es no dejarse afectar por las emociones. Generalmente estos individuos, estas personas son muy de la razón, de la norma, de las seguridades y evita que los sentimientos sean los que los gobiernen. Entonces son muy fríos, son muy flemáticos, muy británicos, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros observamos a nivel de lo cardíaco y de lo circulatorio en general, básicamente lo observamos y lo comprendemos de la interfase electromagnética físico-química o electromolecular. Realmente ya estamos aquí trabajando con universidades en Suiza y el electromolecular lo estamos construyendo como un modelo nuevo de comprensión de lo que es la salud y la enfermedad en la medicina convencional. Eh, ¿Cuáles son las causales de las alteraciones mm, que encontramos en lo cardiovascular y que observamos, que vemos? Subyacente a estas patologías cardiovasculares hay algo que es muy claro y es la presencia de arteriosclerosis. Es decir, subyacente a la hipertensión, subyacente a las alteraciones coronarias, subyacente a la insuficiencia cardíaca y subyacente a las arritmias cardíacas, se presenta el cuadro común de la arteriosclerosis. Y si ustedes observan las arteriosclerosis, entendida como aterotrombosis, es la causa de muerte más importante del mundo. Es decir, Eh, cuando uno observa la muerte de origen cardiovascular, las aterotrombosis son la primera causa de producción de esas muertes, de origen de esas muertes. Entonces, cuando uno mira estas enfermedades cardiovasculares que siguen creciendo, que van a crecer, que van a ser la primera causa de mortalidad, tiene que comenzar a quitar lo que oculta lo que está detrás. Y lo que está detrás es la aterotrombosis, como mecanismo fisiopatológico de producción. ¿Y qué genera la arteriosclerosis? ¿Qué la produce? Revisemos rápidamente los diversos factores, como recordé para ustedes. Esencialmente, la ateroma, la inflamación, el crecimiento de la musculatura lisa, inflamaciones, presencia de depósitos de lípidos, en particular del LDL. Ustedes recuerden que hay un colesterol bueno, que es el HDL, que es el barrendero natural,
y otro que es el LDL, que es el malo del paseo, ¿no? El rockero maloso del paseo es el LDL. Y eso pues, va a afectar la circulación intrahepática natural de la relación que existe entre el LDL y el HDL. Además, la disfunción endotelial genera un aumento de la inflamación endotelial. Es una de las características de la patología cardiovascular, es la inflamación. Subyace a todas. Y después de la inflamación, cuando uno va a examinar el proceso que se sucede entre la fisiopatología de salud e enfermedad, con base en Requebec, ustedes observan que pasamos a la condensación, que serían depósitos, a las alteraciones de la regulación que es de tipo inmunológico, que todavía tiene que ver con inflamación crónica fundamentalmente, y ya a nivel intracelular encontramos la degeneración con fibrosis y ahí está marcada por el depósito de calcio. Entonces, una de las características que tiene la arteriosclerosis es su estado osis, o sea, de degeneración de la pared. Y esa degeneración de la pared genera cada vez más obstrucciones al flujo. Entonces, se producen alteraciones de calcificación, se producen alteraciones en el pH y en el redox. Y una de las características fundamentales de la presencia de arteriosclerosis es la acidez. Recordemos que el territorio ácido actual, el que produce nuestro entorno, el estrés, la alimentación inadecuada, es el que está llevando esencialmente a las enfermedades crónicas degenerativas. No escapa la arteriosclerosis a esa influencia del PHRH2. Y una de las cosas que tenemos que hacer, y lo anticipo, es que en el tratamiento ya estamos recomendando siempre tener tirillas reactivas de pH en el consultorio para hacerle medición directa. Uno mismo hace la medición del pH al paciente para entender cómo está el pH en orina al paciente. De forma tal que uno pueda determinar exactamente qué es lo que está pasando con su metabolismo de una forma muy genérica, pero que es práctica y es útil, porque es diciente. Si el paciente mantiene la acidez importante a nivel de la orina y se hace una anotación y va viendo en el tiempo, es un paciente que necesita alcalinizar su cuerpo. Y usualmente lo hacemos a través de dietas alcalinas, es lo que usualmente logramos hacer. Ahora bien, el gran problema de la reducción del diámetro de las arterias y de las arterias pequeñas es las placas ateromas. Y las placas ateromas tienen varios problemas. Una de las cosas que hemos estado eh, pensando dentro de la construcción que estamos haciendo de lo electromolecular es que la circulación periférica, muy periférica, capilar, no solamente se produce por pisatergo, por presiones, por diferencial de presiones. Allí casi que no hay diferencial de presiones importantes para poder eh, entender que la dinámica de la transmisión de la sangre, del flujo de sangre, se produce por la razón de diferencial de presión desde la bomba cardíaca. Estamos viendo muchas interacciones de tipo eléctrico. Estamos viendo cargas eléctricas ahí, estamos ya midiéndolas y estamos teniendo claro que por eso el RH2 y pH del terreno son definitivos y sobre eso estamos intentando colocar cada vez más digamos, la comprensión terapéutica final en este proceso. Definitivamente los depósitos de ateromatosis se producen no solamente por acúmulos grasos, sino por la inducción de la proliferación de células musculares lisas, de la musculatura lisa, em, y eso está generado muy claramente por los productos H o de degeneración, y esos productos H de degeneración usualmente son producidos por no solamente los depósitos de LLL, sino por un proceso eh, de toxicidad
de otro metabolito que vamos a examinar. Eh, ustedes saben que a pesar de todos los manejos que se hacen en medicina interna con estatinas, con frecuencia se logra bajar un poco, pero las estatinas producen mucha afectación a nivel de la parte biliar, de la parte hepática, y producen, y ustedes lo observan, si lo tienen dermatrón para medir, van a encontrar que las estatinas comienzan a producir mayor degeneración hepática, es decir, comienza a bajar la medición del hígado y del páncreas y comenzamos a tener mayor colestatosis. Y son colestatosis que son precirróticas usualmente. Entonces, lo que estamos observando cada vez más, y yo lo he comentado ya en muchas conferencias en el pasado, que la presencia de los azúcares refinados industriales son críticos en este momento, cada día más, por razón de su estructura y por razón de cómo se involucran en el proceso de la glicólisis enzimática. Entonces, usualmente la producción de energía del cuerpo y las células se hace a nivel de la glicólisis enzimática, pero la presencia de un azúcar que no puede entrar en ese proceso, ustedes recuerden que la sacarosa, que es la que se utiliza usualmente, es una mezcla de fructosa con glucosa, y usualmente la glucosa habitual tiene una configuración que no es racemosa, que es estrógena fundamentalmente. Y la presentación del azúcar, entre comillas, se invierte. Entonces, es una estructura química especular que hace que, aunque sea aparentemente la misma, al estar en espejo invertido, genera que esa molécula de azúcar se comporte como no reconocible, como algo natural para el cuerpo, que el cuerpo lo reconozca como una toxina, y al reconocerse como una toxina genera una ruta diferente, que es esta, la ruta de la base de Schiff y productos Amadori, eh, que llevan finalmente a los productos H degenerativos, que son los que van generando al final todos los entorchamientos que encontramos en el colágeno subnoterial. Recuerden que los compuestos de Amadori son la hemoglobina glicosilada, ¿no? La 1C. Entonces, este camino que se recorre, que toma usualmente años recorrer, tiene que ver con esta glucosa, eh, que es la glucosa, entre comillas, invertida o de tipo industrial actual. Entonces, ese recorrido que se hace, nosotros lo vemos ahora, lo vemos en microscopio y podemos reconocer lo que sucede con el azúcar. Entonces, es más importante que el LDL y que las grasas hidrogenadas, que son muy importantes. Volvemos a insistir en que enfoquen su mirada en los azúcares refinados. Y no solamente el azúcar refinada blanca, sino los azúcar que está involucrada en las harinas refinadas, ¿no? Entonces es muy importante tener eso claro, porque en ese proceso de refinación hay inversiones de las estructuras moleculares y el reconocimiento como toxina de esas sustancias presentes a nivel cardiovascular, porque es que ingresan, se absorben, y cuando están en la parte ya dentro de la luz vascular, eh, el endotelio la reconoce que no puede entrar, entre comillas, y ahí empieza el proceso de depósito, de inflamación, depósito y finalmente de degeneración llevando a las placas. Entonces, esto es lo que sucede usualmente. Y todo esto sucede, estas obstrucciones y reducciones son críticas, porque lo primero que sucede es la hipertensión arterial. Y sucede la hipertensión porque yo necesito tener mayor cantidad de flujo sanguíneo, de velocidad de flujo, para mantener por unidad de área que se ha reducido la cantidad de oxígeno y nutrientes. Y aquí el problema es que la ecuación es una ecuación de Poisson-Lagen, en donde el radio está en el denominador, abajo, y a la cuarta potencia, lo cual significa, matemáticamente hablando, en la ecuación, que si ustedes reducen un poquito el radio de la arteria, un poquito, está a la cuarta potencia en denominador, es decir, que el corazón necesita bombear con más fuerza, con mayor potencia, para aumentar la velocidad de flujo. Y al aumentar la velocidad de flujo, pues te compensa, pero te va generando presión sobre el endotelio,
Y yo siempre digo, imagínense el callo, cuando hay algo que está rozando todo el tiempo, empieza el callo, llámese placas de atroma, a formarse. Es la manera más mnemotécnica de poderlo recordar. Entonces, en la producción de este cuadro, que es el cuadro que no queremos ver, hay unos elementos claves que son las calcificaciones, la inflamación, el pH-RH2, la teromatosis y el HDL. Obviamente ustedes dirán, no, ¿y el LDL dónde queda? Muy importante. Pero queremos cambiar la visión, seguimos insistiendo hace años en esto, cambiamos la visión hacia el HDL. Con estos referentes generales previos, vamos a intentar entender qué es lo que queremos hacer, qué queremos revertir en estos pacientes y cómo lo vamos a hacer o qué posibilidades hay. Una terapia muy utilizada en el pasado ha sido la terapia de quelación. La terapia de quelación viene de quela, que es las pinzas del cangrejo, que denota en la definición de que se agarra y corta. Entonces, eh, la quelación es un método de peluqueo de moléculas químicas que están pegadas, impregnadas en tejidos, con moléculas que las están adhiriendo. Entonces, la quelación en la práctica es un proceso químico, usualmente, mediante el cual se utiliza una sustancia que la usada generalmente en medicina es el ácido tetracético, para enlazar y cortar moléculas que están en, en un sitio, en un órgano, en un tejido, eh, y esas moléculas usualmente son metales o minerales, y esta sustancia química corta y saca ese metal o ese mineral. Básicamente en medicina es utilizado para tratar intoxicaciones, sustancias tóxicas, metales, plomo por ejemplo, y también el barrer de las arterias el calcio y el colesterol depositado en el LDL. La quelación tiene varios elementos incorporados. Eh, la quelación convencional ha sido la más usada, ha sido la utilizada en el mundo. Nosotros empezamos a desarrollar la, empezamos a utilizar la ruta de la quelación desde hace más de 20 y pico de años, cuando empezamos eh, a la respuesta, a la pregunta que nos hacía el profesor Duque y al cuestionamiento que él nos hacía. Si son tan amables, apaguen por favor, los micrófonos, sí, o la consola de control. Gracias, muy amables. Entonces, la, la idea es que Germán Duque nos decía siempre que él personalmente con el profesor Foll habían hecho muchas mediciones de riñón y de páncreas, sobre todo páncreas, en donde ellos habían encontrado que el EDTA los cargaba, los inflamaba y que había una respuesta, que ellos les preocupaba la alteración química y que no estaban ya al final sugiriéndola. La había explorado como una posibilidad y la había utilizado en su momento, pero que le preocupaba la toxicidad que producía el EDTA en el cuerpo y que esa toxicidad, pues si uno está buscando no intoxicar, él decía, pues ahí estamos intoxicando. Eh, esa, digamos, alerta nos las hacía el profesor Duque y obviamente nosotros pues, era la tarea de buscar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Si sabemos que igual la terapia de creación química estaba teniendo pacientes, sobre todo pacientes con isquemias muy severas y con incluso pacientes para amputar con necrosis, lográbamos revertirlos, decía, bueno, ahí ponemos una balanza y durante años seguimos utilizando la balanza de pacientes, sobre todo para, para amputación de miembros o con problemas cardíacos coronarios muy, muy, muy severos, pues vamos a seguirlos utilizando hasta que no encontráramos una opción. En ese camino encontramos entonces un médico en Estados Unidos
que estaba trabajando con la quelación oral. Pero la quelación oral se intentó trabajar inicialmente con el mismo EDTA, pero el EDTA no sirve por vía oral. Quela, quela intraluminalmente en el intestino y no es útil. Al contrario, es perjudicial. Entonces la quelación oral fue un método descartado inmediatamente y se continuó con la quelación química vía intravenosa. Eh, Cuando comenzamos a intentar desarrollar un método nuevo, nos basamos en algo muy sencillo, es decir, ¿qué podemos hacer con homeopatía? Que pudiéramos aproximarnos o mejorar los efectos de revascularización que produce la quelación química. Y ahí fue donde desarrollamos la quelación biológica, que es una quelación básica y esencialmente una quelación eh, basada en homeopatía y en vitaminas y sustancias minerales de origen esencialmente natural. Entonces ahí empezó la historia, hace más de 30 años ya, pero probada, hace más de 20 años estamos trabajando con la creación biológica con base en homeopatía. Las, eh, las terapias que tenemos en este momento para manejar la arteriosclerosis, las enfermedades cardiovasculares, las dislipidemias, el síndrome metabólico en general, pues no incrementan, por ejemplo, el HDL. Y cuando nos enfocamos en la reducción del LDL, pues ahí tenemos que no se modifica el riesgo y los estudios hablan de que las estatinas mantienen un riesgo residual coronario importante. Incluso es más útil la aspirina para reducir la posibilidad de los infartos que las mismas estatinas. Eso sí lo demuestran los estudios claramente, una reducción del 20, 25%, 30% de presencia de infartos con el uso de la cardioaspirina, 81 miligramos diarios. Entonces, aquí está claro que lo que uno enfoca para reducir la LDL no funciona. Entonces, sabemos qué es lo que está pasando ahí, entendemos el problema, sabemos qué hacer, el conocimiento. Hemos utilizado algunas rutas terapéuticas y lo venimos diciendo hace años, pero no lo hemos logrado y no lo seguimos logrando. Yo no entiendo por qué en medicina y investigación, a pesar de que los resultados consistentemente empeoran, seguimos haciendo lo mismo. Es muy tonto e inútil pretender cambiar haciendo lo mismo. Lo veo en el caso de las enfermedades cardiovasculares. Veo como las abejas mucho ruido alrededor de muchas posibilidades, pero los hechos son muy claros. Los hechos son que la enfermedad cardiovascular sigue aumentando su mortalidad y su morbilidad. Es un hecho estadístico. Y lo veo en el COVID. Veo en el COVID cómo se siguen utilizando ciertos protocolos que generan unas rápidas acciones de intubación con obviamente 82% de mortalidad en los pacientes intubados. Y no cambiamos. Seguimos con los mismos protocolos. Eh, no entiendo la mente de mis colegas investigadores porque pues hay que actuar y hay que actuar rápido. En la medida en que si es una pandemia tenemos que cambiar. Y si esta, entre comillas, pandemia que de la enfermedad cardiovascular que produce mucho más muerte que la misma COVID, también. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros construimos la terapia de creación biológica como una opción nueva, posible, en su momento posible. Hoy tenemos la certeza absoluta, y les voy a mostrar unas aproximaciones de estudios. Y eh, sí es importante como comparar un poquito las dos. Si ustedes utilizan quelación con químico como la EDTA, pues recanalizan, claro. Sin ninguna duda van a recanalizar. Eso está claro. Eso no tiene discusión y es objetivo. Sin embargo, la EDTA es tan tóxico que,
que en los países americanos de Centro y Sudamérica en general no aplican protocolos que deberían aplicar por la toxicidad de la sustancia. Muy poquitos médicos lo aplican. En Colombia, hasta hace unos años, solamente había un médico que ya está otra vez, pues, se regresó a Estados Unidos, aplicaba el protocolo ACAM, un protocolo estricto con los exámenes de laboratorio, con la filtración glomerular medida. Usualmente nuestros colegas en Colombia no hacen eso, simplemente ponen el EDTA y no hacen protocolos adecuados. Es tan bueno eh, que ha habido poco problema, aparentemente, pero es un riesgo altísimo. Entonces, esa quelación con EDTA ha sido un método utilizado por más de 40 años en forma intensa. Pero hay un hecho también muy claro, y yo lo vengo diciendo desde hace unos 8 años, vengo insistiendo en que corrijan el error. Una de las cosas que se utilizó muchísimo tiempo y se promovió mucho tiempo por incluso una de las empresas que produce esta sustancia aquí en el país, en Colombia, era utilizar EDTA cálcico. Y para efectos de su acción cardiovascular, el EDTA cálcico, como ustedes ven en este cuadro, el EDTA cálcico no barre el calcio depositado en las arterias. El único, si ustedes ven más y todo menos, que quela el calcio es el EDTA magnésico. El cálcico no quela el calcio. Ustedes ven ahí, esto es un cuadro de la profesora Leprich en Alemania, como presidenta de la Sociedad de Creación de Europa, donde ella es clarísimo y todo el tiempo lo insiste. Dice, no entiendo cómo médicos utilizan un EDTA cálcico, no saben de eso. Bueno, vuelvo a insistir, el calcio, si usted va a utilizar un EDTA, tiene que ser magnésico, no puede utilizar el cálcico. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, barrer calcio para recanalizar, es decir, eliminar los metales que hay en las arterias. Eso es lo que se quiere con el uso del EDTA químico, pero hay un problema, la toxicidad, los costos, las historias de trabajo de mediciones que hicieron Foley y Germán Duque, la logística, se implica mínimo 4 horas en un paciente con un suero, los costos que eso implica para el paciente, para el médico, que obligatoriamente tienen que reponer oligoelementos y de forma, digamos, nanoponderal, pero ponderal, es decir, no el uso de la medicación de oligoelementos homeopáticos, que eso es otra cosa, que eso es otra de las terapias que logramos también, digamos, inventar en su momento. Y sobre todo los controles estrictos de laboratorio que no ven. Entonces, el target de la terapia es hacer reversión de esto que estamos viendo, que es la reducción tan marcada por las placas de ateromas, y esto es lo que queremos limpiar. La limpieza se logra entre un 30 y 60% de esa arteriosclerosis, de las placas de ateroma en forma general. Entonces, la estrategia que tenemos para poder mejorar lo cardiovascular sería aumentar el HDL, que es el barrendero natural. Si queremos barrer las placas ateromas, pues tenemos que servirnos de lo natural. ¿Y qué es lo natural? Lo natural es que el HDL barra el LDL. Eso es lo natural. ¿Y qué es lo que hay ahora frecuentemente? Una disminución del HDL en función de un aumento del LDL, que tiene que ver no solamente ya con los alimentos, sino tiene que ver también con los antecedentes genéticos, las dislipidemias de origen familiar, porque ya llevamos 2 o 3 generaciones con gran degeneración orgánica como consecuencia de la toxicidad del entorno medioambiental y del entorno microambiental, que es la alimentación. Entonces, ya estamos viendo esas alteraciones a nivel genético. De disminuir la LDL, evidentemente es una estrategia que hay que mantener, pero ante todo, y por la magnitud de la circunstancia de la morbilidad que hay,
revascularizar, recanalizar, hay que recanalizar, hay que hacer colocación de stents moleculares. Es decir, tenemos que comenzar a hacer esas eh, recanalizaciones. Entonces, ¿cómo y con qué hacerlo? Vamos a hacerlo con la llave que es la terapia de revascularización sistémica o terapia de creación biológica. La ruta que hemos utilizado lo hacemos con la sustancia que desarrollamos, que es el Quelodiv, hace más de 20 años. Ya les explico cómo actúa. ¿Y qué es lo que hace la mezcla de la miopatía compleja, que es el Quelodiv? Actúa a nivel extracelular de la inflamación, actúa a nivel matricial, a nivel de la condensación y de la disregulación, y actúa a nivel intracelular, a nivel de la degeneración. Entonces, actúa en todas las tres grandes ciclos o llamadas fases de del proceso de salud-enfermedad. El tratamiento se basa en dieta, en medicamentos homeopáticos, vitaminas, oligoelementos y esencialmente oligoelementos homeopáticos y medicamentos biológicos en general. Entonces, la quelación es un desarrollo que yo hice hace más de 20 años, muchos lo llaman con mi nombre, o biológica, simplemente. Y básicamente lo que hace es hacer ese barrido mediante protocolos. Entonces vamos a trabajar un protocolo, el protocolo de creación biológica o si mi nombre da igual. Lo importante es que lo usen con esa orientación biológica. Entonces, ¿cuándo utilizamos todavía EDTA? Todavía utilizamos EDTA cuando tenemos demasiada fibrosis, es decir, un paciente que está ya a puertas de la amputación, aunque también tenemos muchos casos de salvar pacientes de amputación con solamente el consumo de la quelación biológica, incluso con solamente la quelación oral, con el Quelodiv oral sublingual, cada hora, hemos logrado. Pero digamos que ante la urgencia, por seguridad, si el paciente es candidato y no tiene alteraciones renales, que eso es crítico, si tiene una alteración renal de pie para arriba, no utilicen el EDTA, se pueden complicar. Cuando hay una degeneración severa, cuando tengo esa fase intracelular degenerativa, es mejor actuar con EDTA para de una forma rápida y barrer un poquito de calcio, y usualmente utilizamos entre 6, usualmente uno utiliza 30 sueros cuando utiliza vía intravenosa y obviamente vía oral todo el tiempo con una dosis de carga y una de mantenimiento. De carga uno la hace durante entre 6 semanas y 12, es decir, entre mes y medio y 3 meses, y luego de por vida, como tomarse un beta bloqueador, como tomarse antihipertensivo, de por vida. En ese sentido, podría o no utilizarse de apoyo medicación antihipertensiva convencional, y con frecuencia es prudente hacerlo. ¿Y por qué? Porque ya tú modificaste y has modificado el proceso a nivel de, la, de las placas de ateroma, pero los pacientes siguen estresados. Y esa digamos, hipertensión supratentorial que genera un efecto de vasoconstricción neurogénica, pues se va a mantener. Y eso a veces hay que intervenirlo. Y se interviene con medicación tipo, por ejemplo, bisoprolol o cualquiera de ellos, que tienen que ver con que son esencialmente adrenérgicos, son pacientes que son eh, por estrés. Entonces, estos son los casos seleccionados, hay que seleccionarlos y en poca cantidad. De los 30 sueros al año, usualmente 6, 8 se hacen los primeros y se hacen mezclándolo con medicamentos homeopáticos, lo cual es bien interesante. Entonces, ¿cuál es la diferencia química con el EDTA? Pues que son homeopáticos. La creación biológica, el gran cuerpo, el sol terapéutico, por así decirlo, como siempre he comentado, es homeopatía compleja. Entonces, en ese sentido, cuando uno examina el EDTA, es un poco más costoso, es de cuidado, requiere logística especializada, exámenes y protocolos estrictos, y además el EDTA no tiene registro inyectable.
no tiene registro en Colombia, se usa como un reactivo de laboratorio, pero no tiene esa posibilidad. La, la quelación, y lo más importante es que es tóxico, ¿no? Eso es lo que es más importante. Entonces, la quelación biológica se sirve de los principios propios de la homeostasis, es decir, aquí lo que estamos realmente, digamos, promoviendo es que el HDL barra más el LDL y el LL oxidado barre el núcleo también de calcio al cual está conexo. Eh, Esencialmente no es solamente aumentar el número de HDL, porque va a estar muy reducido ya por temas degenerativos de familia, pero lo que se tiene trabaja. Me explico mejor. Yo puedo tener 100 soldados que trabajan bien, o puedo tener 70 soldados que me pueden hacer el mismo trabajo. Aquí tengo 70 y tengo disminución de la cantidad. Pero además el HDL está perezoso, es decir, la molécula es perezosa, que es lo que vemos también en los problemas de los hipotiroidismos con mediciones normales aparentemente. No, están hipotiroideos reales y eso lo podemos hacer con la medición, medirlo indirectamente con el dermatrón, porque las moléculas están cansadas, están entre comillas lentas, no están trabajando, no están activas. Entonces, la presencia de la molécula per se no garantiza su funcionalidad, que es una de las cosas que uno tiene en medicina convencional. Está presente la molécula funciona por sí misma. No, requiere condiciones para que sea activa. Entonces, lo que hace la mezcla de la quelación hepática es activar el HDL, entonces lo pone a trabajar. Es lo que uno observa, los resultados finales, como vamos a ver ahorita en un rato. Entonces, si podemos mezclar, mejor todavía, el EDTA con medicamentos homeopáticos. Y la respuesta es mezclemos cuando queramos hacer, sobre todo en pacientes que están por amputar. Mezclémosle el EDTA con los medicamentos homeopáticos. Y en ese caso, nosotros le pusimos con la profesora Leptich de Alemania, le pusimos el nombre de protocolo Leptich-Sinares para cuando se utiliza la quelación biológica más la quelación química integradas. Eso logramos hacerlo a través de unos trabajos que hicimos con verificaciones en el área en Alemania con el uso de los dos conjuntos. Y funciona también bien, pero aquí el componente no es que funcione, sino el componente es tóxico. Entonces, el fundamento de la creación homeopática es que te va a tomar todas las fases o ciclos, ¿no? Y porque una de las cosas claras que tú ves, el problema mayor, que es la obstrucción mayor, pero coexisten en el proceso, en todo el cuerpo de ese paciente, estadios que están previos, pero que están en proceso. Hay en fase matricial muchos, y si tiene mucha edad serán muchos matriciales, es decir, que vamos a hacer una limpieza sistémica mucho mayor que solamente quitar lo que tiene depósitos de calcio, que eso no te va a quitar la teromatosis global. Entonces, cuando asociamos el EDTA magnésico a las sustancias homeopáticas, o las biológicas, lo denominamos protocolo de lepticisinales. El protocolo básicamente pretende manejar la inflamación, de polimerizar la matriz, hacer una inmunomodulación, que básicamente también tiene componente, entre comillas, de entre comillas, inflamación, y la reactivación de mecanismos energéticos intracelulares. Eso es lo que produce esencialmente la mezcla de las sustancias de forma general. La terapia de calción biológica es nueva en el mundo, ya no está nueva en Colombia y en Ecuador, por ejemplo, que es muy utilizada, pero ya estamos intentando transportarla y trasladarla aquí a los territorios europeos. Estamos en ese proceso de hacer la creación ya mucho más formal, en particular en Suiza y en Alemania. Básicamente, la mezcla hepática trabaja teniendo efecto trófico sobre la parte cardiovascular, la inflamación endotelial fundamentalmente,
cambia el pH RH2 y tiene un efecto, digamos que entre comillas, antilipídico. Entonces, la inflamación y la acción trófica cardiovascular la hace la sustancia a través de la mezcla de Gesemium, oleander, varita, Cactus grandiflorus, es muy importante aquí, la simicífuga. La acción a nivel de pH y RH2 la hace a través de grafites, a través de reum officinales, de la Robinia pseudoacacia. Y el efecto antilipídico, que digo que es otra de las columnas de construcción de la formulación del quelosid, la hace a través de la Cactus grandiflorus, del aurum metálico, de la varita muriática, del caricarbónico. De esa combinación hay esa interacción que produce un resultado final de aumento de la acción del HDL con disminución del índice de Castelli, que ya veremos ahorita dentro de un rato. Entonces, ¿cómo tratamos? El tratamiento lo podemos hacer por vía oral o vía parenteral. Por vía oral podemos obtener incluso resultados con el Quelodip muy similares a los que se obtienen por la vía intravenosa. Sin embargo, la vía intravenosa sigue siendo una opción, sobre todo en pacientes muy complicados, y también podemos trabajarlo con homeosinatría, y también podemos utilizar la homeosinatría transdérmica. Entonces, el protocolo en forma general establece que el parenteral usamos solución salina y agua marina, es decir, Aquamaris de 6. Usualmente vamos a mezclar en el frasco o en la bolsa de solución salina, le ponemos Aquamaris de 6, una ampolla, y utilizamos sulfato de magnesio, vitamina C, procaína, cloruro de potasio y el oligoconstellate mientras vuelve a salir vía intravenosa, que bueno, la farmacia sigue insistiendo en esa posibilidad, no damos fecha, pero tendrá que volverse a presentar en el mercado colombiano. Se hace por vía oral, sublingual, al mismo tiempo que se aplica el suero. Y así compensamos su uso eh, parenteral. Y el Quelodip lo utilizamos vía oral, esencialmente por tabletas o por gotas, también de forma permanente, concomitante con el suero en un momento, o se hace a nivel de permanente ya vía oral. Entonces utilizamos vitamina C, el Manofarma está disponible en 100 centímetros cúbicos, se está trabajando la opción de cambiar presentaciones, se está esperando aprobaciones de INVIMA, y la proteína que ustedes conocen. No sé si todavía sigue siendo la única que tiene registro INVIMA en el mercado, la vitamina C. Creo que sí. Que contienen el queloid, entre otros, porque esto es digamos, una fórmula en acordes más compleja. Ácido acético, el ácido acético es el vinagre, digamos, habitual. El químico es el tetraacético, este es el ácido acético de norma farmacológica homeopática. Adonis, apocinum, varita, simicífuga. El Cactus grandiflorus es una de las cepas homeopáticas más importantes aquí. El Cuprum, el Semium, también son importantes. El Oleander, la Robinia, el Strophanthus, son muy importantes también. Entonces, así como lo podemos utilizar por vía oral, por vía parenteral, que se utilizan cada semana, semana y media, y en la medida en que sea más agudo, se pone más frecuente, se puede colocar 3 veces por semana, luego 2 veces por semana, luego 1 por semana, y de manera concomitante, todo el tiempo se le administra el Quelodip oral. En la carga de 6 semanas a 12 se hace 2 tabletas 3 veces al día, sublingual, siempre sublingual, llámese en tabletas 2, en gotas 20, gotas sublinguales 3 veces al día, y a partir del tercer mes se puede bajar, dependiendo de la respuesta del paciente, a una sublingual 3 veces al día o 10 gotas sublinguales 3 veces al día. Contemporizar la posibilidad de colocar homeosinatría en el paciente puede ser trabajando con base en pantallas. Y quiero compartirles un estudio que hice a nivel académico, que es la determinación de cambios en el índice de Castelli bajo tratamiento con un complejo homeopático, que es el complejo de la aclaración biológica que diseñé, que tiene este nombre comercial. Entonces, partiendo de el problema, que era la falta de eficacia en la reducción de la movilidad o modificación de alteraciones lipídicas mediante los hipolipemiantes, y que persisten en enfermedades cardiovasculares en forma general,
pues me propuse determinar los cambios de relación colesterol total HDL. Esa relación se llama índice de Castelli en pacientes de una población adulta de Bogotá con síndrome metabólico tratados con una mezcla homeopática. Y lo que quise fue saber si las cepas homeopáticas modificaban el colesterol total o el HDL y determinar si al tratarlos modificábamos el índice de Castelli. Entonces, la justificación es que sigue siendo todavía que no hay fármacos que modifiquen verdaderamente la arteriosclerosis y buscar nuevas opciones como medicamentos homeopáticos que aporten la reducción de la traumatosis. Hice toda la investigación buscando, no hay mucha información de homeopatía con dislipidemias, no ha cambiado el tema. Seguimos siendo nosotros un poco los líderes del trabajo, aunque yo he parado un poquito el trabajo en aniquilación en los últimos 4 o 5 años, pero encontramos algunas aproximaciones con cepas homeopáticas como el hepatina, el colestelinum, el nefrina, es decir, más que todo con, organoterapéuticos. Encontramos tinturas madres de Sicilium, Jambolanum, en el caso de, para reducir las lipidemias. Es, y encontramos otras ya en, no como homeopatía, sino como fitoterapia en plantas, desde la Quitoria ternatea y la viña mungo, sobre la hiperlipidemia, pues esa fue hecha esencialmente con fitoterapia, no está hecho con homeopatía. El índice de Castelli, que es un índice heterogénico, Castelli fue el del estudio de Framingham y demás, es muy, digamos, tiene mucho conocimiento en estos temas de riesgos cardiovasculares. Eh, Básicamente se plantea un índice para establecer un riesgo coronario en concreto. Entonces, por debajo de 3.5 es, digamos, que la mitad se reduce la mitad del promedio el riesgo cardiovascular y en la medida en que estamos entre 3.45 y 4.5 en el caso de la mujer, estamos en el promedio de la población normal y si aumentamos de ese 5 de 4.5 vamos a aumentar 2 veces el promedio, 3 veces el promedio, etcétera. Entonces, eso es un factor importante. ¿Cuáles son los fundamentos de la homeopatía compleja? Voy a poner este ejemplo pedagógico para que me entiendan claramente, porque pues, mi especialidad es la homeopatía unicista, de la Luis G. Páez. Cuando uno es homeopata unicista, uno tiene una visión. Nosotros somos homeópatas integrales, integrativos. Entonces, ya en la práctica general, por lo tanto, vemos lo uno y lo otro. Para el contexto de esa unidad, voy a hacer un ejemplo muy sencillo y primario. Y es, ustedes tienen un elefante y encima del elefante tienen un rey. Ese rey lo van llevando cargueros a su alrededor. Ese rey en el elefante eh, va a llegar a feliz término, es decir, va a llegar a su castillo que está en la mitad de la selva, pero como se demoró en llegar, esa selva está llena de vegetación. El elefante es, es uno de los, es la suma de varias de las sustancias que componen el quelodico. Ese es el elefante. El rey es el medicamento más importante de todos los que componen el quelodico. Y el elefante, que tiene fuerza y va por sí mismo llevando la carga y va abriendo camino, se abre camino y se facilita por la presencia de cargadores que van cortando con machete, con motosierras, despejando el camino para que ese rey montado en el elefante llegue más rápido. La selva es la densidad que tenemos en la matrix y la densidad que tenemos del citoesqueleto intracelular aumentada, esa polimerización. La selva está muy fuerte. Por eso, como eso produce una resistencia electromagnética a la frecuencia de transmisión de la información de la homeopatía, pues evidentemente si no disolvemos, si no la hacemos más
menos densa, pues el medicamento homeopático único a veces no llega, no llega fácilmente. Entonces, el diseño del tratamiento, de la fórmula, de las cepas, se hace más o menos con este criterio. Para que ustedes entiendan que no es una escopeta de perdigones que se diseña como si fuera una sumatoria simple, cepas homeopáticas que sirven para no. Tienen diseño que permite un resultado y es que esta sustancia llegue más rápido. ¿En qué nos sustentamos para manejar la homeopatía compleja? En los efectos sinérgicos de Burki, en la fórmula logística de Verhulst, que es muy reconocida, el efecto revertido de Anschutz, la tasa de estímulo, que es una ley fundamental en la biología como tal, en la reacción inmunológica circunstancial de Haydn y en la ley fundamental de la biogenética de Haeckel. Todos ellos, cuando uno estudia todas esas teorías, permiten hacer la comprensión dentro del marco de la cibernética de la acción, de la interacción de las diferentes cepas homeopáticas y sus funciones interactuantes. Entonces, la integración va a modificar estos factores, estos elementos que son comunes. Ya habíamos hablado de los que contienen, y resalto como efecto antilipídico el cactus y el cupro metálico de forma particular. De la fórmula utilizada ya la hemos revisado. Se hice un estudio observacional retrospectivo en grupo de casos y controles, mezcla homeopática frente a placebo, y utilicé la araña de Klein-Baum para poder hacer el proceso de construcción de la muestra. Se revisa la literatura, se buscan todos los literatura indexada y se determina una población que sea representativa, fue tomada de forma simultánea o como homogénea, con mediciones de colesterol total, HDL, índice de Castelli, momento 0, 30 y 60 días. La población toda tenía dislipidemia, las cepas homeopáticas que se utilizaron en la mezcla que se hizo para la investigación son mezclas suizas y mezclas alemanas, producidas con BPM y BIMA, el número de lote que está establecido por el Pharma, y la técnica de medición y de HDL se hizo mediante el método de Spin-React, en la cual la LVDL y la LDL del sueroplasma se precipitaron con fosfotuxtato en presencia de iones de magnesio. ¿Qué encontramos? Básicamente las edades promedios son edades altas, tanto el grupo casos como el grupo placebo. Los niveles de colesterol, ustedes miran, en los azules son los casos, los rojos son los placebos. Ustedes comienzan a observar que los niveles de colesterol total empiezan a bajar entre el inicio, 30 y 60 días, de manera muy consistente. En ambos grupos bajaron, porque igual se hizo algunas alusiones a la dieta en el proceso terapéutico, pero fue claramente consistente a los 60 días en el grupo de casos, eso se ve muy claro. Y los HDL, el HDL se mantuvo como similar, incluso estaba un poco más alto, un dato obtenido de la muestra, que en el placebo. En el placebo subió bastante, eh, seguramente por el tema de la alimentación, pero en el grupo de casos subió de manera consistente el HDL. Entonces, cuando uno hace ya eh, y correlaciona e integra estos elementos, encontramos que el índice de Castelli bajó mucho, se redujo en un 24,7 el índice de Castelli con respecto del tratamiento con respecto al grupo placebo, lo cual genera una conclusión, y es que hay una eficacia terapéutica, se considera buena, en tanto el placebo es mala. Es decir, el resultado es que existe una eficacia de tratamiento homeopático complejo versus el placebo de forma muy clara. Entonces, con esto, digamos que es uno de los varios estudios que hemos hecho y de casos que hemos reportado que validan la acción de la mezcla de sustancias homeopáticas complejas, en este caso el quelodip, llámese por vía oral o por vía intravenosa en su momento, en los casos de ateromatosis y arteriosclerosis.
Es una opción que tenemos y es la única que tenemos nueva en el mundo, que realmente estamos comenzando a encontrar que es eficaz. Y cuando uno observa ya lo cardiovascular en esta pandemia, en el COVID-19, esencialmente durante la enfermedad, el proceso de la enfermedad, encontramos que se ha reportado lesión cardíaca aguda importante en el COVID. Tengo incluso amigos muertos que han muerto de infarto y la conclusión que tengo, sí, es todos estamos estresados. Bueno, nosotros los investigadores de COVID que tenemos la solución que ustedes conocen, no estamos tan estresados con el COVID ni de sufrirlo. No tenemos ese problema. Pero la población en general sí está muy angustiada, como esperando cuándo me llega el COVID, cuándo me mata. Un poquito la expresión de muchos. Todo el mundo no lo dice, pero dice, si me llega me va a matar, o es una posibilidad. Entonces, hay una lesión miocárdica importante, hay una elevación de marcadores de daño miocárdico eh, clarísimo en esos pacientes. Em, si ustedes miran los hospitalizados, los estudios reportan una variación entre 7 y 28% de pacientes con lesión cardíaca. Obviamente son pacientes de mayor edad, pacientes de más de 50 años, 60 años. Obviamente también la comorbilidad es importante, los factores cardiovasculares. Evidentemente la hipertensión basal, la diabetes y enfermedades cardíacas asociadas previas. Eh, una de las cosas que resalta y que eh, hace parte del cuadro de lo multifactorial en las lesiones cardíacas en el paciente con COVID es la demanda que produce el de oxígeno, es muy alta, la toxicidad directa viral, el estrés, la inflamación, la difusión microvascular, la ruptura de placa. También se han encontrado problemas de ritmo, o sea, problemas de la parte eléctrica del corazón. Eh, el 17% de los pacientes no desarrollan solamente problemas de tipo circulatorio, de tipo coronario, de tipo isquémico, o que provocan trombosis, sino que un 17% en promedio desarrolla arritmias no específicas. Obviamente, pacientes en UCI, pues 44%. Y un hecho bien interesante aquí, que es un hecho epidemiológico en salud pública, es que hay una especie de círculo vicioso de tormenta perfecta para aumentar el problema de las problemas de cardiopatías o cardiovasculares en el paciente con COVID. Y es que la no asistencia a controles, la no provisión de los medicamentos convencionales a tiempo, estar en casa comiendo y comiendo carbotarianos, ¿no? Con muchos carbohidratos, está aumentando la pandemia adicional de lo cardiovascular en el mundo. Y si vemos post-COVID, encontramos, si ustedes miran, 11% de incremento en la rata cardíaca de base de gasto, 11% de palpitaciones, 5% de flushing, la miocarditis menos y las arritmias menos. Pero en las estadísticas de estos estudios que se han hecho últimos, que son metaanálisis muy detallados, muy completos, pues encontramos que esencialmente las alteraciones cardíacas están en el orden del 10% en promedio. Entonces, es importante. Obviamente, más importante aún es la fatiga crónica, que eso sí nos seguimos encontrando cada vez más, pero obviamente estas alteraciones las podemos intervenir con el uso del tiroidí o el uso de la sustancia homeopática compleja y obviamente con sustancias oxidativas que ustedes también conocen. Es un placer estar con ustedes, doctores, como siempre, y espero seguirnos encontrando con frecuencia con ustedes. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat y la voy respondiendo con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, en el contexto de un resumen del estudio del CDS, como me están pidiendo, necesitamos otro entorno, ¿de acuerdo?
otro entorno, otra conferencia. Si quieren, podemos diseñar una conferencia específicamente para eso. Así que yo le pido el favor al doctor Darío López de Comusap, de la Fundación Calque, que nos invite a una reunión específicamente para eso y con mucho gusto en ese contexto sí les cuento toda la historia y todas las novelas y todas las películas que hemos vivido con ese tema, ¿vale? Porque es el entorno que apropiado. Entonces, voy a decir al profesor Darío que los cite a reunión y eh, con eso creo que puedo compartirles la investigación que publicamos hace un mes, bueno, ya formal en el Journal de Medicina Genética Molecular, en el Journal of Molecular Engineering Medicine, y estamos trabajando ya, sí, logramos hacer estudios en 1000 y pico pacientes. Entonces, me place muchísimo compartir con ustedes. Veo que no hay preguntas esenciales y para no cansarlos, espero, como siempre, que mis conferencias sean de 1 hora para no agotarlos y poderles aportar siempre algo nuevo. Muy amables. Un abrazo, mis queridos amigos.